Arrancamos. Hoy vamos a meternos de lleno en una batalla que no se ve, pero que es absolutamente fundamental. La guerra por las narrativas, por las historias que dan forma a nuestro mundo. Porque, a ver, detrás de cada tendencia, de cada debate que nos atrapa, hay una fuerza que está ahí, en juego, seleccionando, amplificando y al final dirigiendo aquello que consideramos importante. Para poder entender toda esta dinámica necesitamos un concepto clave, uno que lo explica casi todo. Y ese concepto es la metacultura. La definición es del antropólogo Greg Urban, y la verdad es que es muy elegante. La metacultura no es la cultura en sí, ¿vale? Es como una capa que está por encima. Es literalmente la cultura que habla sobre la cultura. Pensemos en esto un segundo. No se trata solo de la canción que escuchamos o la película que vemos, sino de la reseña, el tuit, el eslogan o el análisis académico, que nos dice cómo deberíamos interpretar esa canción o esa película. Y es que los ejemplos están por todas partes, de verdad, desde esa crítica que te convence para ir al cine, hasta el hashtag que acaba definiendo todo un movimiento social. De hecho, esto que estamos haciendo ahora mismo, esta exposición, es metacultura. Estamos usando la cultura, en forma de investigación, para analizar el propio concepto de cultura. Es un poco meta, ¿no? Muy bien, ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo funciona exactamente esta metacultura? Pues aquí hay dos grandes teorías que la verdad chocan bastante entre sí y nos dan respuestas muy diferentes. Fijaos en el contraste, porque es fundamental. Por un lado tenemos a Greg Urban, que ve la metacultura como un motor, una máquina dinámica que genera novedad y que nos explica cómo evoluciona la cultura. Pero por otro está el teórico Francis Mulhern, que dice, un momento, esto no es un motor, es un campo de batalla. Para él es una lucha ideológica, una pelea por el poder que explica por qué ciertas ideas se imponen y se consideran valiosas, y otras no. Y aquí es donde la cosa se pone seria, donde la teoría se vuelve mucho más oscura y las apuestas, bueno, se disparan. ¿Qué pasa cuando el control de la narrativa se convierte en un arma? Para entender bien esto, vamos a tirar de filosofía, en concreto de Hegel y de su idea de los ataques epistámicos. Suena complejo, pero vamos a ver que no lo es tanto. A ver, Hegel describió una lucha básica por el reconocimiento. Primero, dos conciencias se encuentran, luego luchan a muerte. Una se convierte en amo porque lo arriesga todo y la otra en esclavo, porque cede por miedo a morir. Pero ¿qué pasa? Que la victoria del amo es hueca, está vacía porque solo le reconoce a alguien a quien no respeta. Y aquí viene el giro genial. Es el esclavo, a través de su trabajo, el que transforma el mundo y al final alcanza la verdadera libertad y conciencia de sí mismo. Entonces, el punto clave es este. La propaganda moderna funciona exactamente como la narrativa del amo. Su objetivo no es otro que imponer una realidad que niegue nuestra propia percepción, que nos haga dudar de lo que vemos, de lo que sentimos, para convertirnos, en el fondo, en esclavos de su historia. Y ojo, porque toda esta lucha filosófica tiene un eco muy real, muy actual, en los conflictos que vemos hoy por los recursos y por el futuro de nuestro planeta. Vamos a viajar a América Latina, que es un lugar donde esta guerra por la realidad se está librando ahora mismo de forma muy intensa en el terreno de los conflictos socioambientales. Miremos a Brasil. Aquí, la narrativa está dominada por el poder estructural. Sin más, el lobby del agronegocio controla casi 2/3 del Congreso. 2/3. Su poder para redactar leyes y para moldear la opinión pública es tan grande que simplemente eclipsa por completo a los defensores del medio ambiente. Este es un ejemplo brutal de cómo se controla la historia desde dentro, desde las instituciones. O fijaos en estos dos casos, dos batallas narrativas completamente opuestas. En Chile se intentó crear una constitución ecológica súper progresista, pero fue derrotada por una campaña de desinformación potentísima. Y en Argentina, justo lo contrario, un intento radical de desmantelar las leyes ambientales con una motosierra que de momento ha sido frenado por la movilización social masiva. Dos luchas, dos relatos, dos resultados muy distintos. Y aquí dos historias de victoria popular que acaban de forma muy diferente. En Ecuador, la gente votó y decidió detener la extracción de petróleo en el Yasuní. Una victoria democrática clarísima, ¿verdad? Pues el Estado sencillamente la ha ignorado. En cambio, en Panamá, una revuelta popular enorme en las calles consiguió que el Tribunal Supremo anulara el contrato de una megamina. Esto nos enseña algo importante, que ganar la batalla de la opinión pública no siempre te garantiza ganar la guerra. Vale, si la propaganda es la narrativa del amo, como decíamos, ¿quién es ese amo hoy en día? ¿Quiénes son los que están escribiendo estas historias que dominan todo? Pues la respuesta podría estar en un nuevo tipo de élite, una diferente a la que solemos imaginar. El teórico James Burnham la bautizó como la clase gerencial.
Ojo, no son los capitalistas de toda la vida. Su poder no viene de poseer fábricas o tierras, sino de algo mucho más sutil, de su control sobre la información y los complejos sistemas que gobiernan nuestra sociedad. La burocracia, los medios de comunicación, la tecnología. Son los gestores, los tecnócratas, los expertos en comunicación. Son ellos quienes tienen la capacidad de manejar la información a gran escala, de fabricar el consenso y de dirigir la narrativa. Podríamos decir que son los arquitectos de las historias en las que vivimos. Al final todo se reduce a esto. La lucha por un futuro sostenible no es solo una lucha por recursos, es una batalla de historias, una lucha por el control de la narrativa. Y la pregunta que nos queda, la que de verdad importa es, frente al poder inmenso de quienes escriben las historias dominantes, ¿cómo empezamos a escribir la nuestra?